Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección La historia secreta de Chile. Hoy veremos el reino francés de la Araucanía aún existe y tiene herederos en Europa. Antes de la entrada a sangre y fuego de las tropas chilenas a la zona de la Araucanía, de las masacres, deportaciones, violaciones y robo de tierra que sufrió el pueblo mapuche por parte del Estado chileno durante el siglo XX. Antes incluso del gran imperio que el legendario cacique Calfucura levantara desde el Pacífico hasta el Atlántico e hiciera temblar a los presidentes de Argentina y Chile por igual, hubo un insólito reino a la europea, una nobleza de la Araucaria, el Trarilonco y el Chamanto en medio de los volcanes y lagos de la Hualmapu. ¿Se imaginan a un francés llegando a Chile, presentándose frente a los mapuche, muy campante, para decirle que desde ese momento se proclama rey de la Araucanía y a ellos los nombra sus súbditos? No solo eso, sino imaginen que efectivamente lo aceptan y le ayudan a fundar una dinastía alucinada en el fin del mundo, que es materia de estudio hasta el día de hoy. Para entender un poco mejor este reino extravagante, hay que situarse a mediados del siglo XIX, cuando aún seguía la carrera de los imperios europeos por hacerse por la mayor cantidad de colonias posibles. Las materias primas que podían obtenerse de las provincias de ultramar iban desde las especias hasta los diamantes, las telas preciosas y animales exóticos. Las colonias eran, además, objetos de estatus para las coronas que competían entre sí, no solo por el poder, sino también por los fastos y la dignidad que exige la nobleza. En este contexto, incomprensible hoy para cualquiera de nosotros, es que aparece por Chile un personaje extrañísimo, un soñador que venía con la idea en la cabeza de reunir provincias hispanoamericanas bajo una monarquía afín a Francia. No era raro, los mismos franceses habían acuñado el término latinoamericano en el afán de acercarse a nuestros países productores de enormes cantidades de riqueza para la corona española, término sin ningún asidero, pues los americanos de latinos tenemos poco. Este demente, Aurélie Antoine de Thounes, abogado y masón, nacido en Churñac el 12 de mayo de 1825, ejerció durante años en aburridos tribunales de Francia antes de decidir viajar a América para convertirse en rey. Lo único más extraño que tomar la decisión de convertirse en monarca es que el plan resulte, y a Aurélie le resultó. Un reinado corto, pero efectivo. Llegó a Chile por Coquimbo y durante 2 años aprendió español, conoció las costumbres locales, se reunió con las logias masónicas y se quemó las pestañas, definiendo cuidadosamente los territorios sobre los cuales fundaría su imperio de fábula. En esos tiempos, los territorios de la Araucanía no estaban dominados efectivamente por Chile. Poderosos caciques, que en la práctica poseían investidura de jefes de Estado, manejaban esas tierras a su antojo. Los caciques Quilapán y Calfucura negociaban directamente con los ministros y presidentes de Argentina y Chile. Se podía decir que el imperio ya existía y Aurélie solo debía seguir el mismo procedimiento español de la conquista, situarse en la cima y reclamar el reino. Entendió de modo muy inteligente que podía aprovecharse de la discordia viva que existía entre las autoridades chilenas y las mapuche, situándose entre ellas y ofreciendo mediación.
En octubre de 1860, nuestro aspirante a emperador de la Patagonia llegó a Valdivia y se internó en tierras del cacique Quilapán, prohibidas para los chilenos, acompañado de un intérprete y 2 franceses. Solo imagínense a este francés llegando al poblado mapuche, vestido de traje, poncho, pidiendo ser proclamado rey ante los sorprendidos indígenas. Pero, por algún misterio, ese que acompaña a veces a los locos, Quilapán lo recibe y escucha, quizás entretenido por el delirio de este hombre de maneras extrañas. Aurelie se sienta y dispara. Viene a ofrecer el apoyo y protección del emperador Napoleón III en la fundación de un estado mapuche que pueda ofrecer resistencia contra los chilenos y su ejército. «Cuéntame más», le habrá dicho el cacique. La tesis no era descabellada. La Araucanía no fue afectada por el proceso de independencia chilena porque técnicamente nunca fue dominada por el rey de España, es decir, podía ser reclamada. El aspirante a rey aprendió mapudungún, se dejó el cabello largo, vistió poncho y convivió en las rucas con sus futuros súbditos durante semanas. El 17 de noviembre de 1860, en una ceremonia que debe estar entre los hechos más insólitos de nuestra historia, un francés hablando media lengua en mapuche se autonombró rey de la Araucanía en medio de los bosques de Lenga, Coihue y Canelo del sur de Chile. Aurelie Antoine I, rey de la Araucanía y la Patagonia, príncipe de Aucas, duque de Quilahue y conde de Alsena, para ser más precisos. Por supuesto creó un escudo real, una moneda, una constitución y una preciosa bandera de colores azul, blanco y verde. Contrató además al músico alemán Wilhelm Frick para que compusiera el himno del reino, una melosa oda a su propia persona que se tituló Himno Real a Aurelie Antoine. El 20 de noviembre declaró desde su ruca la anexión de la Patagonia y estableció los límites de su reino, desde el Biobío al estrecho de Magallanes y desde la costa del Pacífico hasta las del Atlántico, nada menos. Lo impresionante es que no solo convenció a Quilapán, sino que se reunió con otros caciques y consiguió algún grado de apoyo general entre la feble organización mapuche de la época. Incluso alcanzó a organizar maniobras militares contra poblados chilenos que nunca llegaron a realizarse. Por supuesto que era un caballero educado, de manera que le envió prontamente una carta al gobierno chileno de Manuel Montt informándole: «Nos, Aurelie Antoine I, por la gracia de Dios, rey de la Araucanía, nos hacemos el honor de imponernos de nuestro advenimiento al trono que acabamos de fundar en Araucanía. Pedimos a Dios, excelencia, que os tenga en su santa y digna guarda». Todo este circo no le pareció tan divertido al gobierno chileno y encargó la búsqueda del rey, que fue finalmente capturado por Cornelio Saavedra y arrastrado al paraíso, donde fue rápidamente juzgado y despachado al manicomio disponible sin mayor trámite. De ahí lo sacó el cónsul francés para enviarlo de regreso a Francia, pero nuestro amigo no se quedó tranquilo. Preso de la responsabilidad que sentía hacia sus súbditos, su majestad araucana llegó a viajar de regreso y ser deportado 4 veces más, lapso durante el cual fue asaltado, casi degollado, se enfermó gravemente e incluso fue despojado de la Constitución y su título nobiliario por otro francés, Monsieur Planchet, que intentó sublevar a los indígenas en su nombre y sin ningún éxito. De regreso a Francia definitivamente, instaló su corte en un departamento de Bordeaux, repartió títulos de nobleza entre sus amigos, mantuvo correspondencia con las cortes europeas y a quienes intentaba convencer de la legitimidad de sus reivindicaciones. Publicó un diccionario francés mapudungún y acuñó monedas de bronce con el sello real de la Araucanía y la Patagonia.
que hoy valen su peso en oro en el mercado coleccionista. Pero nunca fue reconocido por sus pares de la alta aristocracia europea. Sus amigos le conseguían trabajo a cambio de títulos de nobleza que no valían nada, y murió pobre en el mismo Bordeaux, curiosamente un 17 de septiembre de 1878, en vísperas de la celebración del Día Nacional de nuestro país. Créalo o no, el reino sobrevivió a su creador y pasó a manos de su heredero, Gustave Achilles Leviard, Aquiles I, rey de la Araucanía, quien como primera medida de su reinado le escribió al presidente de Estados Unidos, Stephen Grover Cleveland, solicitándole ayuda urgente para liberar su reino de las garras de la República de Chile. Aquiles I murió esperando la respuesta a esa carta en marzo de 1902, sin haber visitado jamás a sus amados súbditos. Su canciller, administrador de un bar en París, comunicó a los medios que no podía revelar el nombre de su sucesor sin antes informar a las monarquías europeas. Antonio II, rey de la Araucanía, lo sucedió, al igual que la reina Laura Teresa, el rey Antonio III y el rey Felipe I, que asumió la corona en 1951 y mantuvo contactos con algunos líderes mapuches, interrumpidos desgraciadamente por su fallecimiento en enero de 2014. Hoy, la dinastía sobrevive vendiendo sellos postales reales, monedas acuñadas con el sello del reino y títulos de nobleza, entre comillas, legítimos. Por lo pronto, quienes viven al sur del Biobío, en Osorno, Temuco, Coyhaique o Punta Arenas, pueden estar tranquilos, pues ha asumido recientemente su graciosa majestad, el rey Antonio IV de la Araucanía y la Patagonia. El reino más extraño del planeta está a salvo. Y ese ha sido el podcast del día de hoy de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos como siempre en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.